Quería comenzar preguntándote una especie de pregunta tal vez un poco nerd, pero tú eres, por supuesto, de la escuela del realismo, y he escuchado muchas de tus conferencias en las que te gusta enmarcar los términos del debate o los términos de la discusión. Quiero saber, para las personas que no saben lo que eso significa, ¿qué significa y qué otros tipos de escuelas existen de las que otros científicos políticos son parte? Bueno, en el mundo de la ciencia política, y creo que esto es cierto en Estados Unidos y en Occidente más generalmente, hay básicamente dos cuerpos de teoría que informan cómo la gente piensa sobre el mundo. Uno es el de los realistas y el otro grupo son los liberales. Yo claramente soy un realista, y los realistas básicamente creen que la política de las grandes potencias es la característica dominante de las relaciones internacionales, y que Estados Unidos no debería involucrarse en guerras pequeñas en todo el mundo. No es casualidad que casi todos los realistas se centren en el ascenso de China, y se preocupen por el ascenso de China. Aunque hay diferencias de opiniones entre los realistas sobre cómo lidiar con China. Pero dado el enfoque realista en la política de las grandes potencias, tendemos a enfocarnos como un láser en el ascenso de China, y con respecto a guerras en lugares como Irak, Vietnam, Afganistán, pensamos que es desastroso para Estados Unidos luchar estas guerras. Los liberales, por otro lado, porque básicamente tienen una mentalidad de cruzados, están interesados no solo en la política de las grandes potencias, sino que están interesados en correr por el mundo e intentar convertir países en democracias liberales al final de un cañón. Así que lo que ves en Estados Unidos, al menos desde el final de la Guerra Fría, cuando la política de las grandes potencias desapareció porque la Unión Soviética desapareció, Estados Unidos decidió que iba a seguir esta política de hegemonía liberal, donde recorría el mundo tratando de promover la democracia, a menudo al final de un cañón. Intentó integrar todo tipo de países en el orden internacional liberal y así sucesivamente. Y los realistas eran mucho más escépticos sobre el uso del poder militar para promover la democracia. De hecho, la mayoría de los realistas no están interesados en promover la democracia en otros países. Tienden a respetar la soberanía de otros estados, y como ambos saben bien, Estados Unidos no respeta la soberanía de otros estados. Pensamos que tenemos un derecho divino para intervenir en la política de cada país en el planeta, y eso básicamente proviene del impulso liberal que está, de cierto modo, integrado en el cuerpo político. Así que creo que en pocas palabras, eso es lo que separa a los realistas de los liberales. Y como dije inicialmente, creo que los realistas y los liberales son las dos grandes escuelas de pensamiento en Estados Unidos. Hablemos de la guerra por poder en Ucrania, ya que mientras grabamos esto, estamos en el segundo aniversario de la invasión de Rusia. Hace un año, el ambiente era muy diferente en Occidente. Había una especie de sentimiento de triunfalismo. Ucrania había recapturado recientemente dos provincias clave de Rusia. Estaban preparándose para una contraofensiva alentada por Estados Unidos. Este año acabamos de tener la Conferencia de Seguridad de Múnich, la reunión anual de la élite de política exterior de la OTAN, y el ambiente era muy diferente. Las cosas se sienten sombrías. Ucrania acaba de perder un pueblo muy clave de Divka. Informes directos desde las líneas del frente. Los republicanos en la Cámara están estancando una nueva solicitud de $61,000 millones por parte del presidente Biden para prolongar la guerra por poder. ¿Cuál es tu evaluación de dónde están las cosas? Bueno, creo que los ucranianos están, obviamente, en una forma terrible. Creo que, como señalas, el equilibrio de poder ha cambiado en el último año de maneras bastante significativas. Y creo que avanzando, el equilibrio de poder entre ucranianos por un lado y rusos por el otro cambiará aún más a favor de los rusos. Así que la posición de Rusia mejorará militarmente con el tiempo.
Y eso simplemente significa que los ucranianos, si continúan luchando esta guerra, perderán aún más territorio. Y toda es charla en Occidente sobre, ya sabes, rearmando a los ucranianos y haciéndolos volver a la ofensiva y recuperar el territorio que perdieron, es simplemente delirante. Como digo, el equilibrio de poder, si acaso, va a cambiar en contra de Ucrania con el tiempo, y ellos están, en efecto, condenados. Y la única pregunta, en este momento que creo que es interesante, es cuánto territorio terminará perdiendo Ucrania. Si yo estuviera al volante en Kiev, lo que haría es tratar de llegar a algún tipo de acuerdo ahora, y aceptar el hecho de que los rusos van a mantener los 4 oblasts que han anexado, y también mantener Crimea, y hacer todo lo posible por evitar que tomen los siguientes 4 oblasts al oeste de los 4 oblasts que ya han tomado. Eso incluiría Kharkiv y Odessa. Pero creo que lo que quieres hacer si eres ucraniano en este momento es minimizar el daño y aceptar el hecho de que simplemente no vas a recuperar esos 4 oblasts más Crimea. Pero esta no es la forma en que están pensando y ciertamente no es la forma en que la gente en Occidente está pensando. Así que lo que estamos haciendo, y por supuesto esto no nos incluye a los 3, sino que el país, Estados Unidos, lo que está haciendo la administración Biden es alentar a los ucranianos a seguir luchando al alimentar esta línea de que eventualmente pueden ganar. Lo cual, como digo, es un error extremo. Tienes rusos como Medvedev diciendo ahora que necesitamos tomar Kiev. ¿Crees que eso refleja la meta de Putin? ¿O es esto posiblemente Medvedev en el rol de policía malo a otros rusos buenos policías que podrían ser más amenables a un acuerdo negociado que no vea a Rusia tomar toda Ucrania, un objetivo del que has sido muy escéptico desde el principio? Has argumentado que Rusia nunca tuvo la intención de absorber toda Ucrania como muchos partidarios de la guerra por poder en Occidente afirmarían. Sí, es muy importante enfatizar que no hay evidencia alguna de que Putin tenga interés en conquistar ningún país fuera de Ucrania. Y creo que no hay evidencia de que tenga algún interés en conquistar toda Ucrania. De hecho, hay abundante evidencia de que no quiere conquistar la parte occidental de Ucrania. Vamos a llamarlo la mitad occidental de Ucrania. De hecho, si escuchas cómo habla él estos días, menciona a Polonia, Hungría y Rumanía, retomando las partes de Ucrania occidental que solían pertenecerles. Plantea el espectro de todo esto y deja claro que no está tomando ese territorio para Rusia. Y por supuesto, sería una locura hacerlo, porque cuanto más te adentras en Ucrania hacia el oeste, más te encuentras con territorio ocupado por ucranianos étnicos, casi todos ucranianos étnicos que odian a los rusos. Y él seguramente entiende que si ocupa ese territorio, va a tener una insurrección mayor en sus manos. Y eso es lo último que necesita. Estaría mucho mejor simplemente tomando una amplia franja de territorio en la parte oriental de Ucrania, donde hay muchos rusos étnicos y muchos rusoparlantes, y anexionando eso a Rusia. Y todas las evidencias indican que eso es lo que planea hacer. Ahora, si tomarán Kiev o no es difícil decirlo con certeza. En realidad me sorprendería si toman todo Kiev. Podrían tomar la parte que está en la orilla oriental del Dnieper, pero no creo que tomen todo. El problema que te encuentras es que conquistar una ciudad grande como Kiev es una empresa mayor. El costo sería enorme para los rusos, y luego poseerías una ciudad que estaría llena de gente que no te gusta, que posea su ciudad, y resistirán. Así que creo que dejarán Kiev en paz y seguirá siendo la capital de un estado residual ucraniano disfuncional. Pero, no obstante, tomarán mucho otro territorio. Quiero decir, si yo estuviera jugando la mano de Rusia, trataría de tomar todo Odessa, trataría de tomar todo Kharkiv, tomaría mucho territorio. Lo que quieres hacer si eres Rusia es debilitar a Ucrania tanto como puedas. Y la razón por la que quieres hacer eso es porque una vez que obtienes una paz fría, y eventualmente obtendrás una paz fría, no vas a obtener un acuerdo de paz significativo aquí,
porque los estadounidenses y los ucranianos no aceptarán un acuerdo de paz significativo. Obtendrás una paz fría, y cuando tengas una paz fría, Estados Unidos y los ucranianos harán grandes esfuerzos con el tiempo para socavar la posición de Rusia en los territorios que ha anexado. Intentarán causar todos los problemas que puedan para los rusos. Y los rusos, por supuesto, tratarán de causar todo tipo de problemas para ese estado residual que se convierte en Ucrania, o que es Ucrania, y tratarán de causar todo tipo de problemas en Europa. Los rusos lo harán, y no los culpo ni un poco. Si yo estuviera jugando su mano, pero de todos modos, todo esto es para decir, si estás jugando su mano, tienes un interés personal en agarrar mucho territorio ucraniano tanto como puedas. Y por eso dije hace unos minutos que desde el punto de vista de Ucrania, tiene sentido hacer un acuerdo ahora y evitar que los rusos tomen más territorio. Y para evitar que tomen más territorio, tienes que eliminar el incentivo para que quieran hacer eso. Y la única forma en que puedes eliminar ese incentivo es si aceptas que no te unirás a la OTAN. Que de hecho no habrá ninguna relación estratégica militar entre Occidente y Ucrania, y que Ucrania será un estado genuinamente neutral. Si puedes convencer a los rusos de que estás dispuesto a hacer eso, y luego tomas las medidas necesarias para hacer eso, creo que puedes minimizar la cantidad de territorio que tomarán. Pero si no haces eso, y creo que no vamos a ver a los ucranianos hacer eso, el resultado final es que tienen un poderoso incentivo para tomar tanto territorio como puedan militarmente, y para tomar tanto territorio como puedan sin terminar con muchos ucranianos étnicos en medio de ellos. Permíteme presentarte un contraargumento, que creo que alguien del gobierno ucraniano o un partidario en Occidente de la guerra por poder podría hacer. Podrían decir que, bueno, mira, el fracaso de Rusia para tomar lugares como Odessa hasta ahora, y las luchas de Rusia en tomar lugares como Avdiivka y Bakhmut, que Rusia tomó, pero a un costo considerable para la gente, muestra que Rusia no es tan fuerte como todos pensaban. Y estas experiencias muestran que Rusia no puede tomar todo nuestro país. Así que sigamos luchando. ¿Qué opinas de ese argumento? ¿Y crees que ese argumento comprende lo que ha sido la estrategia de Rusia hasta ahora? Hay dos puntos. Primero, ¿cuál es el punto de seguir luchando? Si crees que los rusos no pueden tomar más territorio, que tienes un punto muerto y no puedes lanzar una ofensiva para recuperar el territorio que perdiste. No tiene sentido seguir luchando, simplemente haz un acuerdo. Eso tiene sentido común, esa fue la posición de Mark Milley hace más de un año, el expresidente de los jefes de Estado Mayor Conjunto, esa fue su postura, pero desafortunadamente fue rechazado. Exactamente, quiero decir. Milley entendió que en el otoño de 2022, recuerda que la guerra comienza el 24 de febrero de 2022, y para el otoño de 2022, los ucranianos se habían desempeñado bastante bien por sí mismos contra los rusos. Y Milley dice en efecto que este es el punto más alto. Tenemos que hacer un acuerdo, y la Casa Blanca y el establecimiento de política exterior más en general dicen, oh no, ahora no es el momento de hacer un acuerdo. Tenemos a los rusos en fuga y vamos a terminarlos. Vamos a ganar una gran victoria en Ucrania. Pero esto es, por supuesto, una locura, porque lo que está sucediendo dentro de Rusia en ese momento es que Putin finalmente está comenzando a movilizar la economía y movilizar tropas y aprovechar el hecho de que Rusia tiene una gran ventaja en la producción de armamentos sobre Ucrania y Occidente. Y además, tiene una ventaja de aproximadamente 5-1 en mano de obra, lo que significa que podría poner muchas más tropas en el campo de batalla que los ucranianos. Milley seguramente entendió esto, y seguramente entendió que era hora de retirarse mientras estás adelante. Pero esa no fue la forma en que lo vimos, y seguimos adelante, y aquí estamos hoy, a raíz de la contraofensiva. Lo que sucedió con la contraofensiva no puede subestimarse.
porque eso demostró que los ucranianos no podían lanzar una ofensiva para recuperar el territorio que han perdido. No hay forma de que puedan hacerlo. Así que la única pregunta interesante ahora es si los ucranianos pueden mantener lo que tienen. Y en tu pregunta estabas insinuando que podían. Y yo dije, bueno, si pueden mantener el territorio que ahora tienen durante los próximos 10 años, ¿por qué no hacer un acuerdo ahora?